Gálatas capítulo 5. Bueno, podemos empezar en el versículo 28 del capítulo 4 y seguimos luego en el 5 hasta el versículo 6. Entonces empezamos capítulo 4, versículo 28 y seguimos hasta el versículo 6 del capítulo siguiente. Esta es la lectura que vamos a hacer con toda la alegría de la redención. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Volvemos a encontrarnos con estas palabras del apóstol a aquellas iglesias, hermanas nuestras, aquellos creyentes como nosotros del siglo I que estaban en aquella zona de Galacia. Y ellos, igual que nosotros, hoy, pues, ¿dónde nos hemos acercado? ¿Dónde estamos? En la compañía de millares de ángeles. Esa es nuestra situación. Y en la comunión con todos los redimidos, con nuestro Redentor, el primogénito entre sus hermanos, en medio de la congregación, con nuestro Señor en alabanza. Esa es la situación del creyente, una situación gozosa, a la que no se le puede quitar nada, ni poner nada, porque estamos perfectos en Cristo. Y desde esa condición reflexionamos. ¿Por qué? Porque a los que estamos aquí para poder reflexionar, todavía, pues tenemos esa circunstancia de que somos peregrinos, estamos caminando, y ese caminar en el creyente siempre es un caminar de gozo absoluto, pero también de condición de nulidad absoluta. El mismo que dice, y cada uno de nosotros lo puede decir, no estoy condenado, no hay condenación para mí, estoy limpio, sin mancha, sin pecado, sin cosa de que avergonzarme. Eso lo puede decir el creyente, pero es el mismo creyente que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estamos en ese tránsito hasta el final. Pero no nos engañemos, ya tenemos lo que en el final tendremos cuando quedemos liberados de esta situación de historia y esta situación en la que cada uno va viviendo con la edad que tenga y las circunstancias que tenga, que no son las circunstancias las que hacen al apóstol decir miserable de mí, sino su situación. Y eso solo lo puede entender el creyente. Por eso el creyente ha sido liberado y tiene ahora un anhelo que es imposible que nazca de la carne. Es el anhelo de los hijos de Dios. Es el impulso, es la meta que está delante de nosotros y es lo que la Escritura a veces llama el temor del Señor, el temor de Yahvé. Por lo tanto, ya lo ha dicho el autor de la carta a los Hebreos, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor con temor y reverencia.
Y de eso se trata. El apóstol lo que está diciéndole a los Gálatas, y ya advertimos el pasado domingo, y a cada uno de nosotros, porque ¿podremos decir que nosotros hemos entendido mejor el mensaje que lo entendieron los Gálatas? ¿Hemos tenido mejor predicador o lectura de libros? Porque allí fue Pablo, y Pablo dice, pero bueno, ¿qué ha ocurrido con vosotros si se os ha explicado muy bien desde el principio? La obra de Cristo. Vosotros ante los cuales, dice Pablo, Cristo ya ha sido mostrado. Y si ya lo tenéis aclarado, ¿cómo es que ahora tenéis un discurso diferente? ¿Cómo es que os habéis puesto en otro camino? Pero no habéis visto bien la indicación, porque ahora seguís por ahí. Es lo que el apóstol está diciendo, pero se lo está diciendo a ellos y a cualquiera de nosotros. Por eso siempre acudimos a esa reflexión utilísima de Calvino en el inicio de sus sermones sobre la carta a los Gálatas, porque él reflexiona y nosotros también. Si esto le pasó a los Gálatas, Señor, líbrame porque me puede pasar a mí. Y solamente por tu poder seré sostenido, igual que aquellos, porque más cosas que los Gálatas tenían no se puede tener, porque incluso, ya lo hemos dicho, algunos hoy tendrían como una gran añoranza pues el que hubiera milagros, el que algún apóstol apareciera por algún sitio sanando a alguien. Pues eso ocurría en aquel momento. Y es verdad que el apóstol luego dice que tiene una enfermedad que no se la puede quitar de encima. Pero eran los tiempos en los que el poder de Dios se manifestaba también haciendo milagros verdaderos. Y eso la gente lo sabía y lo veía. Por lo tanto, era una palabra de verdad con señales y prodigios verdaderos. Y aún así, ahora el apóstol dice, os estáis desviando. ¿Pero qué me decís? ¿Qué me traéis? ¿Quién os ha engañado? ¿Os dais cuenta de lo que me estáis poniendo delante? Resulta que de esa manera, como vosotros queréis ahora ser cristianos, entendedlo bien, de esa manera os estáis desligando de Cristo. De la gracia habéis caído. Me estáis queriendo poner la gracia en un lugar, haciendo de ella algo, pero acordaos de esto. De ese modo, Cristo no puede estar. Cristo no puede ser la mitad de vuestra salvación. O es completo, o Él no se aviene a que sea simplemente un ayudador, un mediador con su gracia para que vosotros, luego con vuestras obras, tengáis el apoyo necesario para que sean buenas. Que eso, cuidado ahí, es el corazón, es la esencia del Evangelio de la Iglesia de Roma y de las iglesias que ya en el Nuevo Testamento estaban apostatando. Eso es lo que allí ocurría y eso es lo que estamos reflexionando domingo tras domingo, momento tras momento, con la alegría de la redención. Y es una reflexión, fijaos, que por una parte nos produce absoluta libertad y felicidad y gozo, pero por otra parte también el temor de Dios que con nosotros está y nos dice, esto solo es de Dios. Señor, no me sueltes. Señor, no me dejes. Porque sin lo tuyo, sin tu obra, es imposible. Porque aún teniendo la mejor condición, como tenían estos Gálatas, dichosos Gálatas, pues con la mejor condición, oye, que se desvían. Y se desvían de una manera absurda, cierto, pero se están desviando. Y ellos ni se están dando cuenta. Porque el apóstol lo que les pone delante es, eso que estáis haciendo es una desviación, pero ellos no lo pensaban así. Ellos no eran unos herejes raros que estaban desviándose de la ortodoxia, sino gente que queriendo hacer lo que los maestros les estaban diciendo que era lo bueno, pues se estaban desviando. Y eso es terrible. La importancia que tiene la enseñanza es algo que debemos destacar siempre, porque aquello no se les había ocurrido a los Gálatas. No se trata de que allí unos cuantos creyentes por el camino se les ocurrió pensar de ese modo, sino que habían venido maestros, predicadores, autoridades teológicas, con mucho trabajo seguramente, es decir, que no venían señoritos, posiblemente eran gente ejemplares en cuanto a su esfuerzo, en cuanto a su evangelización,
Habría de todo, pero en muchos casos no hemos de pensar que estos falsos maestros fueran gente que se les viera ya como desviados, sino gente trabajadora. Ya el Señor dice, estos judíos remueven el cielo y la tierra, se recorren media tierra o la tierra entera para hacer un proselito. Es decir, que eran gente currante, que evangelizaban, que estaban en la calle, que visitaban. Y hay algo aquí que debemos apuntar y seleccionar incluso como un modelo de pensamiento para nosotros en nuestro tiempo. El pasado domingo creo que comenté algo. Vamos a ver, el apóstol dice, lo mismo que antes existió la simiente de la esclava, con todo lo que eso implica, todos los que habían nacido ahí de ese modo, que perseguía a los herederos de la libre, había una persecución. ¿Cómo? Mira, había una persecución, de una manera, de otra, en muchos casos violenta. Así también hoy, dice el apóstol. Pero es fácil caer en esta desviación del argumento. Claro, Pablo, a nosotros también nos persiguen hoy. Por supuesto, ¿tú no te acuerdas cómo empezaron nuestras iglesias? ¿Tú no te acuerdas ya de aquel día que estuviste allí en la sinagoga, aquel sábado, y que creyeron aquellos judíos y nosotros los gentiles que estábamos allí al lado también creímos? Y la que se formó en la ciudad, el alboroto, que a ti casi te liquidan, te apedrean, y a nosotros allí también nos fastidiaron. Y a los judíos, no te digo, aquel judío que tenía aquella tienda que por poco lo queman, y aquello que hubo allí, que tuvimos que salir y nos congregamos ahora juntos, judíos y gentiles, aparte, pero estos judíos es que, oye, que nos perseguían. Estos judíos y estos gentiles, por medio de ellos, porque alborotaron a la ciudad. Oye, es verdad, Pablo, que esto está clarísimo. La simiente de la esclava, estos todavía nos persiguen. Pero Pablo está diciendo, pero cuidado ahí, quien os persigue realmente, también ahora, quien os está haciendo daño, no es solo el judío que en medio de la ciudad se levantó contra vosotros porque creíais que Cristo es el Mesías, como yo os anuncié. Porque yo ya os lo dije claramente y mis colaboradores. Mira, que estas escrituras que hablan del Mesías se han cumplido. Y ese Mesías es Jesús de Nazaret, que murió, que resucitó, que tiene testigos de esa resurrección, al cual nosotros anunciamos. Esto ya os lo expliqué. Pero el problema es que estos que os persiguen ahora son los que dicen también que ese Jesús es el bueno. No se trata ya de judíos que están negando al Mesías, como pasó en aquella primera persecución. No son ya judíos que nieguen al Mesías. Vuestro problema, el problema de la cristiandad desde ese momento, es que había algunos que decían creer en ese Mesías resucitado, en Jesús. De manera que ahora estos no vienen contra vosotros. No vienen a deciros, pero ¿qué os ha pasado? ¿Que estáis creyendo en Jesús? No, son gente que vendrán diciendo, creed en Jesús, que ese es el Señor, y todo de gracia, y por la fe, no por las obras. Os dirán las 5 solas y se quedarán solos diciendo continuamente las 5 solas de la Reforma. Esto es un anacronismo, pero vaya, para entendernos. Ese es el problema. Pero Pablo dice, pero esta es la simiente de la esclava que os persigue. Porque ahora resulta que me tenéis ahí a un señor, oye, que se os sale el alma y diciendo Señor, Señor, Señor. Y que sí, que es por gracia, todo lo que queráis, ponerlo con el mejor teólogo que me queráis presentar. Pero ¿qué me decís? ¿Que eso depende de una manera de vivir? ¿Que eso depende de una conducta? Pues ya me has quitado a Cristo. Ya me has quitado a Cristo. Y algunos vienen, oye, con un descalabro teológico absoluto. Porque resulta, y eso es lo que Pablo está diciéndonos también, y ese es otro sector que hemos de comprobar, aparte de que la persecución le llega ahora al cristianismo por gente, también por el Imperio Romano, pero por gente que está diciendo que Cristo es el Señor y que solo en Él hay salvación. Es decir, que muchos escucharían allí sermones estupendísimos
que quedarían luego grabados para ser escuchados hoy por todos los medios que se puedan, porque hablarían de Cristo que no veas, porque allí nadie se percibió de que aquello era judaísmo. Nadie dijo, oye, que estos son los mismos que antes nos echaron de la sinagoga, hablando de sus leyes. No, estos te traen a Cristo y sus leyes, y las están metiendo juntas, y están haciendo un descalabro, incluso de sentido estético, porque el concepto de persecución lo han cambiado. Y ahora el que persigue y quiere matar es que lo está haciendo como el anticristo, en el trono mismo, como si fuera el propio Cristo el que está allí anunciando. Y esto, aunque sea entre paréntesis, hay que advertirlo. En las persecuciones que se hicieron contra el cristianismo, en los primeros siglos, ahí ha quedado una falsificación tremenda, porque se piensa que el peligro para la Iglesia en esos primeros tiempos fue el Imperio Romano, que persiguió, y es verdad que persiguió, y en algunos casos de manera muy extensa. Pero ahí ha habido una falsificación tremenda. Primero, se asume que el cristianismo no tenía persecución dentro. O sea que la carta a los Gálatas no serviría para nada. Decir que estamos siendo atacados por la simiente de la esclava, es decir, por aquellos que no están en la verdad, etcétera, pues esto no valdría, porque los que no estarían en la verdad sería el Imperio Romano, que nos persiguen como cristianos. Pero las herejías, es decir, las desviaciones, la enseñanza falsa de las iglesias de Galacia, la que habían recibido, que se había extendido por toda la cristiandad, ya en ese primer siglo, siglo segundo, etcétera, eso no se consideraba como problema. Y eso es lo que se nos ha vendido. Eso no era un problema. Que nosotros podamos leer ahora en los primeros documentos que hay de la historia de la cristiandad y que a la hora de hacer el culto te pongan ya ahí cosas totalmente supersticiosas, que se empiece ya a hablar de los obispos, en un primer momento, como elementos fundamentales para la unidad de la Iglesia, que se empiece a hablar de las reliquias, de los elementos de aquellos que como persona y luego con sus, en fin, con las cosas que le pertenecían, eran lugar esencial para que la Iglesia contactara con la Iglesia triunfante, la Iglesia de aquí. Es decir, que se viera ya en esos primeros escritos, estamos siglo I, siglo II, siglo III, que los mártires, los que habían muerto en una situación de derramamiento de sangre por causa de la fe, esos habían ido directamente a la gloria, y que donde ellos estaban y habían dejado allí su memoria y en algunos casos sus restos, pues era el lugar exacto y sagrado donde uno podía tocar a la Iglesia que está en el cielo. Esos son supersticiones terribles, pero ya se estaban dando. A ver, ¿es eso persecución contra la fe? ¿Es eso persecución contra la verdad? Evidentemente, pero se nos ha quitado. Y la persecución la vemos en las fuerzas romanas que vienen por allí y que vinieron en algunos casos a perseguir a gente que tenía pinta de cristianos o que se llamaban cristianos, creyeran lo que creyeran. Eso es una falsificación. Las persecuciones existieron, fueron sangrientas, pero también existe la persecución doctrinal, que es la que en el Nuevo Testamento continuamente se advierte respecto a ella. Vendrán falsos maestros que os desviarán, que harán que creáis cosas perniciosas, etc. Y luego habrá quien os persiga también a puñetazos y a palos. Eso es otra cuestión. Pero el problema está en esto. Y aquí en Galacia la Iglesia estaba siendo perseguida, hombre, en un sentido también por algunos judíos, como fue al principio, pero fundamentalmente por estos maestros que venían en el nombre de Cristo y con Cristo. Pero Pablo dice, os están presentando a un Cristo que no es el verdadero. Por lo tanto, estáis en una situación de peligro tremendo. Y eso es lo que el apóstol dice y le mueve a escribir esta carta. Esto debe ser una lección para todos nosotros. Y esa falsificación de la historia, a esa falsificación, o incluyéndola o sumándole, está el dato que por los medios de comunicación, por las películas, etcétera, se ha metido en nuestro inconsciente cultural de que en esas persecuciones la Iglesia romana o la Iglesia de Roma fue fundamental. Parece que solo se persiguió a los cristianos que estaban relacionados con la Iglesia de Roma. Y ahí ya te ponen a Pedro como un apóstol, como un papa, etcétera, etcétera. Unas cosas rarísimas. Eso no fue así. En Roma hubo
pequeña persecución, Roma como iglesia era insignificante y las grandes persecuciones del Imperio Romano, y no solamente del Imperio Romano, sino en Oriente, pues los imperios también de otros lugares, eso fue contra el cristianismo potente, sociológicamente, si queremos, potente de Oriente, donde estaba las iglesias de Antioquía, donde estaba el cristianismo crecido, fortalecido, y ahí se hicieron las persecuciones. La iglesia de Roma, insignificante. En ese primer momento, luego ya en el siglo IV, V, etcétera, pues empieza a tener ahí más preeminencia por motivos además de total superstición. Pero se nos ha vendido que, oye, que al final la persecución era contra los cristianos en el circo de Roma y que por allí estaba Pedro con su báculo como primer papa solucionando los problemas. Eso es falsificación. Es más, fijaos, esa es la persecución contra la verdad, esa falsificación que la tenemos aquí. Entonces ya hemos de aprender, a la Iglesia no le perjudica también la espada y el fuego, sino el error doctrinal. Y Pablo se está preocupando sobre todo de eso. Y les está diciendo esta cuestión. Y además, luego usa que también debe ser un bloque de nuestra reflexión, para no solo un momento, sino en general, usa la idea de la circuncisión. He leído antes en la carta a los Romanos cómo el argumento sobre la circuncisión, estaba pensando también en Inquisición, oye, porque la Inquisición es un modelo de persecución, pero en el nombre de Cristo. Ya lo hemos dicho tantas veces, anda que la Inquisición, el modelo teológico que lleva para cumplir sus diabólicos proyectos es un modelo totalmente cristianizado, con versículos, con canto de salmos. Bueno, es una cosa extraordinaria, es un cristianismo extraordinario, fijaos, diabólico. Esta es la realidad. Bueno, pues con la cuestión de la circuncisión he leído cómo Pablo le da en ese capítulo 4 de la carta a los Romanos a la circuncisión un lugar específico y además asombroso, porque le da el lugar de ser signo de la esperanza, de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor se lo da a Abraham cuando todavía no estaba ni la ley. Acordémonos que en esta misma carta Pablo ha dicho, bueno, tenemos ahí la fe, tenemos ahí la justicia en Abraham. Entonces la fe, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con ella? Si ya tenemos la fe, tenemos la justicia en Abraham, la ley ¿qué ocurre? Dice Pablo, bueno, fue añadida y vino 430 años después. Es verdad que luego la ley, término complejo si queremos, pues también conserva la circuncisión. Pero Pablo en ese momento, cuando le escribe a los romanos, está hablando de la circuncisión y diciendo, vamos a ver, que a Abraham, nuestro padre, en el cual estamos todos, se le da la circuncisión, ese acto en su carne, pues como un signo de la esperanza, de la gracia y de la fe que ya tenía. ¿Y cómo lo tenía? Dice Pablo, ¿con circuncisión o sin circuncisión? Pues claro, lo tenía sin nada y luego lo recibió. Por eso es el padre de todos, de los que no tenemos circuncisión y de los que tienen. Pero ahí la circuncisión, ese rito, aparece como una señal buena, como una señal, como un referente que indica la gracia y la justicia de la fe y de la esperanza que tiene Abraham, no por sus obras. Cuando Pablo dice aquí que si vosotros circuncidáis, está negando esa condición. Pablo está diciendo a los Gálatas, que me traéis la circuncisión, pues estáis equivocados. No está usando el mismo modelo ni ejemplo que usa en la carta a los romanos. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. En la carta a los romanos, en ese capítulo 4 que hemos leído, Pablo dice que la circuncisión es un signo de la esperanza y de la salvación donde las obras no intervienen, sino solo la gracia del Señor y la justicia que recibe Abraham por la fe, no por obras. Eso claramente lo dice él en el texto que hemos leído. Y que luego la circuncisión viene como un signo, como una señal de aquello que había tenido Abraham,
que era la justicia de la fe, no por obras. Pero luego los judíos, con la ley y con la imposición de la ley, pues habían hecho a la circuncisión una señal y una indicación no de la fe de Abraham, sino de las obras de la ley. Entonces alguien podía venir reclamándola, y si la hubieran reclamado bien, diciendo, oye, que la circuncisión es un signo de la fe de Abraham y de la negación de todo mérito humano, uno le podría haber dicho, bueno, pero tampoco hace falta hacerlo ahora, porque ahora tenemos el bautismo. Y habría una discusión muy secundaria. Pero no, es que estos traen la circuncisión como el elemento que vinculaba con la ley. Y encima, estos gloriándose en ser descendientes de Abraham. Es el colmo, pero ese colmo lo seguimos teniendo. Es decir, que estos vienen a gloriarse en la gracia, en la fe, en las olas que queráis, pero con las obras de la ley, con los méritos de la ley. Es el colmo. Allí se estaba produciendo el colmo de lo absurdo. Pero estos que me traen a Abraham, pero si Abraham no tiene nada que ver con la ley, ni con las obras. Que luego en él hay una conducta, por supuesto, pero luego, y hay una conducta como el Señor dispone. Las obras de la fe, el vivir por la fe. Pero la justicia que ahora estos han ido fabricando con la ley, esa no tiene nada que ver con Abraham, ni tiene que ver con la circuncisión. Pero la circuncisión se había convertido en un rito en los varones que, claro, que para cualquiera ahora en el lenguaje era relacionar a la persona o a la comunidad con la ley. Y Pablo dice algo asombroso, que sonaría chocante en nuestros días. Y es que cumplir toda la ley es un problema. Que si alguien está en el cumplimiento de toda la ley, es decir, esa expresión toda la ley, para cualquiera hoy, bueno, cualquiera, por lo menos en el mundo evangélico más o menos conservador, reformado, etcétera, diríamos, oye, pues supuesto, toda la ley, aquí nada de medianías, toda la ley, por supuesto. Pues Pablo dice, cuidado ahí, toda la ley es un problema. Y precisamente es un problema que se demuestra porque con una parte, con eso de que queréis circuncidar, como una señal que hay que mantener, eso lleva implícito toda la ley. Pero reitero, esto, fijaos cómo nos podría sonar hoy. Imaginad que yo mismo, aquí, bueno, Pablo, pero en este caso yo os dijera, cuidado ahí, cuidado con la ley, cuidado con los mandamientos del Señor, cuidado con la conducta regulada en la ley de Dios, cuidado con ella. Y alguno me podría decir, ¿cómo vamos a tener cuidado con ella? Lo que tendremos es que cumplirla, ¿no? Porque no está ahí la verdad, no está ahí la justicia, no está ahí la ética adecuada. Y el golpe de efecto que dice Pablo es no. No. Porque como me traigáis eso, no me podéis traer al mismo tiempo a Cristo. Porque son dos cosas incompatibles. Porque la ley produce ira. Y la ley, además, solo está en su ministerio propio, que es condenarnos. Y no hay otra opción. La ley en nosotros no puede nada más que condenarnos o hacernos esclavos. Que por eso ya vimos, el apóstol incluso, al hablar de la ley, habla de Agar. La ley que ha venido 430 años después, es decir, que ha sido dada en el Sinaí, allí por Moisés, etcétera, el apóstol en este argumento la relaciona con Abraham, lo cual es presentarle a aquella gente, a aquellos falsos maestros, que ellos no iban a entender, pero los creyentes sí. Y a los creyentes se les dice, mirad lo que está ocurriendo. Estos vienen con Cristo, pero vamos, con unos sermonazos que se pegan y con un modelo de conducta extraordinario, porque los tíos, oye, que han venido, han sufrido, vienen, se pagan el viaje de su bolsillo y todo, bueno, son gente que no veas.
Habría de todo, repito, pero también habría gente de esa. Y ahora estos os traen una circuncisión, os traen un modelo de vida. Pues mira, eso que os traen, por mucho que presuman de Moisés, que por mucho que presuman de la gracia, de no sé cuánto, eso es de Agar, eso es de aquella sierva, eso es del elemento carnal y de la descendencia carnal, no de la promesa que va a heredar, que viene de esa situación en el cual Abraham pues, tiene aquel hijo con la esclava y da hijos esclavos o para esclavitud. Nada más y nada menos que Pablo está diciendo, Agar es el monte Sinaí. Es decir, que él se salta esos 400 años y lo que está diciéndole a aquellos que le traen de nuevo la circuncisión y los ritos, etcétera, les está diciendo, ¿me traéis a Agar realmente? Vosotros no me estáis trayendo a Abraham y a su descendencia, o a Isaac, como hemos leído. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué me estáis trayendo? Me estáis trayendo a la esclava. Ninguno, evidentemente, de aquellos pastores falsos, realmente estaba diciendo eso. Y esta es la lección que hemos de aprender también. Hombre, que cuando nos están falsificando el Evangelio, ninguno te dice, mira, te estoy falsificando el Evangelio, yo te traigo esto y te digo que es muy bueno, pero en realidad esto es de esclavitud, ¿eh? Eso nadie te lo dice. Es el apóstol el que lo dice a los creyentes. Y esta es la necesidad y la obligación de todos nosotros, de decirnos esa realidad en nuestro tiempo. Oye, que estos que traen un evangelio en el que al final el mérito de la conducta es esencial, esos, es verdad que te lo van a pintar como quieran, por la gracia, por yo qué sé lo que te podrán traer. Al final me habéis traído a Agar y a su descendencia. Y eso es incompatible. Y Calvino dice una cosa curiosísima, ¿no? Cuando hace referencia a este versículo primero, estad pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, que dicho sea de paso, es el lema que tiene esta congregación, ¿eh? En su sello, que no sabemos si hay sello para alguna parte, pero cuando está el sello pone firmes en la libertad, y es este texto, o sea que ya apuntaba maneras, ¿eh? Esta congregación. Bueno, pues ese dato Calvino dice, hay que ver que algunos en el papado nos critican diciendo, pero hay que ver la que estáis formando, hay que ver la revolución social que estáis formando por una cosa que al final de cuentas son costumbres. ¿Qué importa hacer una cosa de una manera o hacerla de otra? Y Calvino dice, no, esta gente no entiende. Aquí se nos está hablando de defender la libertad absoluta de nuestra conciencia para que no esté puesta bajo el yugo de ninguna norma en relación con la salvación. Luego, Calvino y cualquiera de nosotros diría, después están las cosas sociales, hombre, nosotros pues sí, aunque no nos guste y aunque no queramos, tenemos que cumplir unas normas de tráfico o tenemos que cumplir unas leyes, y eso es un yugo y lo cumplimos. Eso no nos quita la libertad de la conciencia. Lo que Pablo está diciendo aquí, defendeos de tal manera con la libertad con la que Cristo os ha hecho libre, para que no estéis otra vez sujetos a ningún yugo de esclavitud. Que no haya en vuestra conciencia nada que se mezcle con Cristo. Y esto lo decimos de esa manera y podemos incluso repetirlo, que en vuestra conciencia no se mezcle nada con la persona y la obra de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y esa es la libertad de los hijos de Dios, y eso es lo que hemos de anunciar. Que en nuestra conciencia no haya nada mezclado con la obra de Cristo, que es perfecta. Pero venimos ahora a la realidad de la enseñanza, de la común enseñanza del Evangelio hoy, de la evangelización. Y como tú digas eso, te dicen de todo. Que eres no sé qué, no sé cuánto, bueno, seríamos inmorales. Que no hay nada que yo pueda colocar, que yo tenga que colocar ahí al lado de la obra de Cristo en mi conciencia, porque no es por obras y no hay nada, y todo lo que me quieras traer para que yo lo recuerde delante del juicio, delante del tribunal de Cristo, para que yo lo recuerde
que tú me obligas a decir, no, pero mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y yo me esfuerzo en hacer eso, porque el gran mal y el enfado tremendo que uno debe de coger con esos púlpitos miserables donde hay gente que ante la buena intención de los que están escuchando, oye, porque el creyente va a escuchar y escucha cosas que piensa que son de Dios, etcétera, eso es una cosa legítima y es muy buena, así debe ser. Luego habrá siempre la crítica, el saber si eso es de la Escritura o no, pero en general eso es una actitud, bueno, que está ahí y que no debemos reprochar. Pero que alguien te diga desde el púlpito que tú tienes que hacer una conducta determinada porque esa es señal de salvación. Eso es una cosa diabólica. No hay ninguna conducta que sea señal de salvación, excepto la propia conciencia de la salvación, que luego te lleva a temer al Señor y a respetarlo. Pero no hay medios, no hay elementos de mediación en las que yo pueda decir, Señor, estoy delante de tu tribunal, imaginad, y eso es lo que dice Calvino, cuidado que nuestra conciencia esté libre cuando estamos delante del tribunal del Señor. Pero que ahora, por estas falsas enseñanzas, uno diga, Señor, pero cuidado ahí, mira, fíjate, yo estoy circuncidado, O otro venga y diga, bueno, Señor, yo ya me bauticé, o yo ya hice esto, aún en las mejores cosas. O que alguien diga, Señor, tú sabes lo que me costó, pero yo ya no fumo, Un ejemplo, cosa que si no fumas mejor. O que aquel que diga, no, pero yo estaba malísimo como fuera. Que te digan los diáconos que tomaban nota delante de la puerta. Ni un domingo falté al culto. Así que, Señor, fíjate, ten cuidado, Eso es diabólico. Que no hay nada, absolutamente nada. Que es solo Cristo y su palabra, Señor. Júzgame tú, dime tú lo que yo tengo. Dime tú lo que yo tengo. Porque yo no quiero ni hablar. Tú eres mi abogado, pues habla tú por mí. Que eso lo decía, lo he repetido muchísimas veces, en uno de sus elementos de enseñanza, Constantino de la Fuente, en su obrita pequeña pero extraordinaria de Confesión de un pecador. Estoy delante de ti, Señor, ¿y ahora qué hago? Habla tú por mí. Delante del tribunal, habla tú por mí. ¿Yo qué soy? Yo qué sé lo que soy. Me voy a poner yo a explicar. Sé 4 cosas, sé lo que habría que decir, pero habla tú por mí. Y ese hablar del Señor es el que nos da la garantía. Y eso es el Evangelio. Y ese es el Evangelio de la salvación. Y ese es el Evangelio del reposo en el Señor. Y ese es el Evangelio que además te hace funcionar. Calvino, Pablo, ¿qué están diciéndonos en este versículo? Estad pues firmes, luchad por esa libertad de conciencia. Por lo tanto, esto es lo que produce esa lucha por la libertad de conciencia. Y es asombroso cómo en la historia de la Iglesia, aún en los mejores casos, nosotros podemos ver episodios notables de conflictos, y han sido conflictos muchas veces por modos de conducta, en vez de conflictos por la lucha de la libertad de conciencia que te libera de esos modos de conducta. Esto es un mundo real de libertad para el que vamos a tener multitud de enemigos. Pero estaremos de acuerdo en esto. Podemos ver un episodio, el que sea. Oye, fíjate, estos cristianos allí, que te digo yo, en Alemania, estaban luchando, algunos guerreando incluso, que se pegaron hasta matarse, porque decían que en el culto la Santa Cena tenía que hacerse de una manera o tenía que hacerse de otra. Y unos argumentaban, la Biblia dice, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, eso te lo dice todo el mundo. Oye, y se pegaban. Y se estaban pegando por cosas de conducta, que a lo mejor incluso alguna podría ser no muy mala. Lo que nos está diciendo Pablo es, no os peleéis por formas de conductas, porque la forma de conducta ya él lo ha dicho. Me temo de vosotros que haya corrido en vano. Guardáis las estaciones, los meses, los años.
Esto es un caos. Y Calvino vuelve a decir también, y digo esto porque Calvino tuvo su circunstancia de tener que organizar muchas cosas externas incluso. Pero en Calvino siempre se aprecia, siempre cuando miras dentro de sus palabras, cuando te propone el fundamento de todo, es alguien que lo que valora y lo que quiere es la libertad de conciencia del creyente, que el creyente no esté esclavizado delante del tribunal del juicio de Dios, que no haya nada. Y eso que él tenía luego que organizar cosas externas. Pero eso es relativo, eso es relativo. Y entonces nos vemos que en muchos casos, en la historia de la cristiandad, se ha luchado por conductas externas, por cosas que hay que hacer, en vez de luchar por la libertad de conciencia que te libera de las cosas que hay que hacer, siendo las cosas que hay que hacer legítimas, pero siempre relativas. Esto es algo absoluto, esto hay que remacharlo muchísimo también en nuestro tiempo. Esa idea de que es una indicación y hemos de buscar no sé qué conducta, que siempre además será relativa, siempre será pobre. Acordémonos de la experiencia de algunos creyentes, por ejemplo, en el caso mismo de Lutero. Oye, que este hombre quería salvarse, que quería hacer todo lo que pudiera. Al final te queda la conciencia de que tú dices, pero bueno, si tengo que poner algo ahí, si yo tengo que llevar, ¿qué puedo yo llevar? ¿Qué puedo yo llevar? Nada. Por lo tanto, estaba en la desesperación, porque todas las conductas que le propusieran, sean de una manera o de otra, sean protestantes o católicas romanas, las conductas, al final, es un yugo, dice Pablo, que está ahí, porque la única obra es la de Cristo. Y ahora resulta, nosotros, ¿cómo vivimos esto? Y es una continua pregunta entre nosotros, oye, porque, ¿qué estamos diciendo? Que el creyente no tiene que funcionar de una manera, no tiene ninguna ética, no tiene ninguna moral, de ningún modo. Claro que sí. ¿Cómo hemos de funcionar? Con el temor de Dios. Con el temor de Dios, buscando hacer a los demás los que los demás quisiéramos que hicieran con nosotros, esa regla del amor que pone el Señor. Esos elementos están ahí. Y sabiendo que meteremos la pata muchas veces, que tropezaremos, pero habrá en el creyente lo que podríamos llamar esa ética de intención, de búsqueda, pura además. Pero eso, cuando nosotros lo medimos, incluso con la mejor de nuestras actuaciones, siempre es un elemento de pecado y un elemento negativo. Eso no puede saltar al tribunal de Cristo y que queda aquello bien. Es imposible. ¿Qué queda en nosotros? Pues queda ese fruto del Espíritu de servir, de amar, que está ahí. Pero no hay conductas materiales que eso lo formalicen. Y lo que había ocurrido, vuelvo a decir, que nos presenta en ese problema. Lo que había ocurrido allí. Vamos a ver, estos quieren guardar la ley. Y alguien diría, oye, pues vamos a invitarlos a que den unas conferencias. Estos maestros que están enseñando estas cosas a las iglesias de Galacia son fenómenos. Es que estos son una gente extraordinaria. Guardar toda la ley. Pero habráse visto una cosa mejor. Y Pablo eso lo considera que se están desligando de Cristo. Y a ver cómo seguimos para adelante con este pensamiento. Tú me traes la ley y alguno puede decir, bueno, algún trocito de ella. No. Estos todavía más radicales. Toda la ley. Y alguno ahí puede decirnos de inmediato, hombre, no, estás confundido. Que la ley ceremonial no. La ley, los rituales, esos no. Los rituales, esos no. Y me río un poco pensando en un argumento que pone también Calvino, porque él viene a decir, pero a alguien se le ocurre que la gloria de la redención sea simplemente que el Señor
el Mesías nos ha librado de los ritos de la ley? ¿Es que eso es relevante? ¿Es que vamos a decir que el Señor nos libró de la ley ritual? ¿Es que la cruz podemos ponerla en ese nivel de decir, mira, el Dios hecho hombre murió en la cruz para librarnos de la ley ritual? Hombre, pero eso es absurdo. Para librarnos de unos rituales que sí que tendrían su importancia y su belleza o no, pero que eso al final de cuentas, ¿eso es de lo que nos libró Cristo? ¿De los rituales de la ley? Porque algunos, ya digo, que salvarían los muebles diciendo, bueno, alto ahí, toda la ley, pero no se refiere a los rituales. Muy bien, pues quita los rituales. Quita los rituales. ¿Te libró Cristo de la ley al morir? Sí, de los rituales. Pero no me libró de no sé qué de la ley. ¿Pero tú qué dices? Es que como dejes viva algo de la ley, lo que tú quieras, puedes poner la ley civil, la ley moral, lo que te dé la gana, como la dejes viva, Cristo no es el Salvador. Porque Cristo, en relación con la ley, nos ha librado de la ley. Y ha sido hecho maldición, que está escrito y lo hemos visto en esta carta, para librarnos de la ley. Ah, sí, pero es que eso es de no sé qué, librarnos de la ley. Y como tú me la traigas aquí con él, ya le explicarás cómo él murió para librar a su pueblo de la ley, y ahora tú dices que su pueblo, para estar con él, tienes que estar con la ley. Que eso te saldrá bonito, eso te supondrá un aplauso o no, podrás hacer lo que quieras. Pero eso, Pablo dice, de ninguna manera, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Que esto es lo mismo que ocurre, y además literalmente, en el caso de Abraham, la esperanza de la justicia. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la ley, como norma, y alguno puede decir, no, pero vamos a ver, yo es que no la quito porque Dios ahí refleja su justicia, ¿vale? Pero es que la ley contigo es un ministerio de muerte. Sencillamente, es que no puedes hacer otra cosa con ella. Por eso te ha librado Cristo. Y alguno te dirá, no, pero mira, por la gracia de Cristo ahora, que ya me ha renovado y me ha dado fuerza, ahora yo puedo cumplir la ley. No te vayas por ahí. Ahora, la ritual no. Tampoco te vayas mucho por ahí, porque a ver qué es ritual y qué no es ritual. Que eso tampoco es, eso es fácil decirlo, pero luego limitarlo, que sea ritual y que no sea, es complicado, ¿eh? Yo la ley moral, la ley civil tampoco. Bueno, ¿y qué es ley civil y qué es ley moral? No me compliques, que la ley no está, porque la ley donde está, mata. Y esa es la realidad. Y nos ha librado Cristo de ella. Entonces el creyente tiene que vivir con Cristo en el temor de Dios, usando todo lo que quiera, y ahí tú podrás decir luego, mira, pues podemos tener la ley como una referencia, va a ver qué pasa con ella, con este mandamiento, con aquel otro. Pónmelo por ahí, pero no lo mezcles. Quizás, de esto seguiremos mirando, claro, otros domingos también. Ese pleito de la esclava y de la libre, de la carne y del espíritu, de la ley como salvación y de la obra de Cristo como salvación, ese pleito lo quitaremos nosotros. Más adelante el apóstol Pablo nos habla de esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. La eliminaremos nosotros, diremos nosotros en algún momento, no, pero ahora ya Cristo puede estar en armonía con la ley. Curioso. A ver, que a mí se me ha dicho hace un momento que Cristo fue hecho maldición para la ley y que Él en la ley es maldición.
Porque el pecado con la ley solamente puede tener eso. Y ahora tú me dices que ya no, que ahora yo en este plano natural de mi tiempo yo puedo unificar esas dos cosas. Pero ¿cómo las puedo unificar? ¿Quién las ha unificado? ¿El diablo tal vez? ¿Quién ha unificado la gracia y las obras? ¿La carne y el espíritu? Yo no lo puedo unificar, ni quiero unificarlo. Yo solo anuncio en Cristo la salvación absoluta y plena, y que en Cristo no hay condenación. Y que como yo añada a eso, pero mira, no hay condenación, pero para los que no están condenados, aquí te traigo este trocito de ley. La ley, con toda la complejidad que el término implica, la ley, dice la Escritura, que es el poder del pecado y que funciona en relación con la carne y está ahí, en ese mundo. Hay algo, y con esto concluyo, que en la carta a los romanos ha provocado al menos discusiones, ¿no? Sobre todo, ¿qué dice ahí Pablo en ese capítulo 7, en el inicio famoso, cuando habla de una persona que está unida por la ley al marido y habla de ese matrimonio? Y luego es verdad que Pablo ahí hace la comparación y parece que con la comparación saca una conclusión que no estaba en el antecedente, pero con independencia del modelo argumental que uno pueda desgranar, más aún si se está refiriendo a la ley romana o no, etcétera. Pero el dato es, solamente puede ser legítimo el matrimonio cuando han estado dos, cuando uno muere, porque si uno no muere, lo otro ya no es un matrimonio, es un adulterio. Si están los dos, ese es el argumento de Pablo ahí, y está hablando de la ley, precisamente, de nuestra relación con la ley. Y lo que Pablo dice es, pensad en el matrimonio, y hay una situación. Si con esa situación normalizada, con la ley del marido o de la mujer, se une, se casa, pues se produce un adulterio. ¿Cuándo se puede casar con otro? ¿Cuándo es legítima esa unión? Cuando se ha producido la muerte, porque ya eres libre de la ley, de esa situación. Bueno, pues apliquemos esto porque Pablo lo está aplicando a la ley, Cuando él habla luego de la ley, de qué función tiene, etcétera, pues Pablo lo que nos está diciendo es, nosotros hemos muerto para la ley y por eso somos de Cristo. A ver, ¿cómo explicamos esto? Hemos muerto para la ley y entonces, dice Pablo, por eso somos de Cristo. Pero ahora te viene un predicador y te dice, no, para tú ser de Cristo tiene que estar viva la ley. Pues entonces yo me quedo con ella, es que yo estoy unido a ella. Por mi naturaleza y por mi condenación, yo estoy unido a la ley y en esa unión solo tengo muerte y separación de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por su misericordia? Y pone el ejemplo en Abraham y hasta nosotros. Pues matar, hacer morir esa situación. Y una vez ha muerto, ahora somos libres para ser de otro. Y dice Pablo, y ese otro es Jesucristo. Y esto, con independencia de la dificultad a veces del argumento, es evidente. Yo solo puedo ser de Cristo ahora si estoy muerto para la ley o la ley muerta para mí, que es igual, que yo ya no tengo esa vinculación. Y Pablo dice, quien quiera esa vinculación será siempre una vinculación de muerte, de separación de Dios y de esclavitud, que eso es lo que ha explicado en esta carta a los Gálatas. Pues bien, con ese ejemplo, ahora concluimos y decimos, a ver, que yo soy de Cristo y estoy desposado con Él, y en su resurrección, ahora tengo yo mi vida, y vivo porque Él vive, y Él vive porque mató a la muerte, como diría Owe, mató a la muerte, pero la muerte tiene un poder, un aguijón, que es el pecado, y el pecado es el poder de la ley. Por lo tanto, para que Cristo mate a la muerte, tiene que matar todo eso. Y ahora que la ha matado, y yo he sido liberado porque me ha matado a mí, que yo era de todo eso, y yo he muerto allí con Él,
y para matarlo tuvo él que morir y dar su vida. Y ahora él saca su vida y sale de ahí, de toda esa potencia de muerte y de pecado, habiendo sido él hecho pecado por mí. Ahora él ha salido y ha sacado a todos los suyos, a todos los que han muerto para la ley con la ley, y ahora son de él. Hijito, ¿y ahora tú qué me quieres? ¿Hacer resucitar a la muerte de la ley? Vamos a ver, ¿a qué Cristo anuncias? ¿Al que resucitó? ¿O anuncias diabólico, siervo de Satanás? ¿Anuncias la resurrección de la ley, del pecado y de la muerte para que sigan vivos? Y tú anuncias un evangelio de la resurrección, pero no de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de la ley, de la resurrección del pecado, de la resurrección de la muerte, para que sigan teniendo vigencia. ¿Ese es el evangelio de la gracia? ¿Esas son las olas? Pues quédate solo. Yo no tengo que ver con la ley. Es más, y mi amigo Pablo, el apóstol Pablo, la gozada de la Escritura me lo dice. Esto es por el poder de Dios. Y ahora que yo ya he muerto, y ha muerto esa muerte para mí, ahora yo ya soy de otro, porque tomó mi muerte y me sacó. Y esa es la vida cristiana. Y esa es la libertad por la cual hemos de estar firmes. Y dice Calvino y cualquier otro, también nuestra reina Juana de Albert, firmes hasta la muerte. Eso está así, y ese es el elemento, y esa debe ser nuestra situación, firmes hasta la muerte, por esta doctrina, por esta verdad, para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas, se levantarán de entre vosotros gente que no perdona al rebaño, enseñando cosas perversas. Y esta es la realidad. Pensad, Cristo resucitado, y al resucitar ha vencido a la muerte, ha matado a la muerte. Ahora podemos decir, ¿dónde está tu aguijón? Todo eso. Y ahora pensad en un evangelio falsificado, que en vez de presentarte a este Cristo, oye, que es glorioso, tantas veces lo decimos, oye, es que ese Cristo hace que ese niño pequeñito sea perfecto en él, que estemos en la presencia de los santos en luz, herederos, libres, los hijos de la libertad, esa naturaleza, esa creación que espera en él la libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues ante eso que ahora alguien venga y te diga, no, tú para casarte con este tenía que haber muerto ya la otra situación. Pero no, hombre, no vamos a... Esto hay que arreglarlo, porque eso era bonito. Y fíjate las cosas que hay ahí. Esto hay que arreglarlo. Vamos a traer algo de esa situación aquí. Pues hijo, ¿qué me está produciendo? ¿Un adulterio? ¿Qué me estás haciendo? ¿Que tenga dos maridos o dos mujeres? ¿Qué me estás haciendo? ¿Que tenga dos matrimonios? ¿Que esté con Cristo y con la ley? ¿Que esté con lo que mata y con la salvación? Pues no. Entonces, ¿el cristiano ahora qué hace? Vamos a empezar por qué cree. Y luego, cuando crea esto de verdad, habrá unas obras que irán saliendo. No te preocupes mucho. Y cuando salgan obras muy estropeadillas ya nos arreglaremos. Pero no empieces por qué hacer para ser. Alegrémonos en ser, y luego eso producirá unos frutos que son del Espíritu. Y como están mezclados con nuestra situación, esos frutos habrá que irlos arreglando, es decir, porque en nuestro caso, aún queriendo el bien, como Pedro estaba allí estropeando a las iglesias, esas cosas habrá que arreglarlas entre todos nosotros, con nuestra crítica, con nuestra exhortación, con nuestra reprensión pública, y eso hay que hacerlo hoy. Cristo ha resucitado. ¿Cuánta gente dijo eso el domingo de resurrección en todas las iglesias cristianas? Y en el fondo lo que estaban diciendo es, hemos resucitado aquello que Cristo mató, aquello que Cristo enterró, aquello que ya no tiene fuerza, nosotros le hemos dado la fuerza del diablo y lo hemos puesto aquí, la ley, las obras, el mérito. Y Pablo dice, pues no, eso ya está deshecho, eso ya está muerto. Y ahora vosotros, hijos, defended
esa libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Y en este camino estamos, y estamos en este camino gozosamente, y al mismo tiempo con temor y temblor, porque fácilmente estropeamos. Queriendo hacer el bien, hallamos el estropeo de la ley en nuestros miembros, que es hasta ahí, hasta que partamos a la presencia del Señor. Pero esa no puede matarnos, porque ya hemos sido resucitados por el Señor. Pero está ahí, como un ministerio de muerte, pellizcando, intentando derribar. Y en algunos casos, haciéndose ella misma el evangelio de salvación, que es el colmo. El Señor hasta aquí nos ha traído, nos ha librado y nos seguirá librando hasta el fin. Amén.